padres, representantes o responsables, según el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Ese mes de julio lluvioso, escuchamos la voz quebrada y tenebrosa denunciando el vil asesinato. La historia comienza así. Alirio Díaz ya ejecutaba magistralmente su guitarra en Carora y el 16 de febrero de 1942, en Barrio Nuevo, cerca del río Morere, entre arenales, piedras de río, un cujizal, papagayos y pitigüeys, cerca de las ruinas de una capilla que el río tapa cuando sube, Eloína Rodríguez traería al mundo al pequeño Jorge Antonio, en una familia humilde, trabajadora y con muchas ilusiones. Junto a Jorge Rodríguez, en ese 1942, vienen también al mundo, el 12 de junio, Nora Castañeda, economista, política, docente, internacionalista, revolucionaria y ejemplar activista feminista. Y el 31 de octubre, el padre cantor Ali Primera. En la Venezuela de 1942 éramos casi 4 millones de habitantes. Para ese entonces ya habíamos exportado millones y millones de barriles de petróleo. Sin embargo, la injusticia reinaba en nuestro pueblo. La tasa de mortalidad infantil era de 115 niños fallecidos por cada 1000 nacidos. La gastroenteritis, tuberculosis, el paludismo y las neumonías desgarraban a la población. Herencia de los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Comenzaba a gobernar el país el general Isaías Medina Angarita, quien impulsó un proceso de apertura democrática al liberar a los presos políticos y legalizar al Partido Comunista de Venezuela. Creó la ley de impuestos sobre la renta destinada a cobrar a las grandes transnacionales, a la gran burguesía interna y a los latifundistas. De igual manera, impulsó la ley de reforma agraria para controlar a los grandes terratenientes y la ley de hidrocarburos para garantizar al Estado venezolano ingresos justos y la propiedad de sus recursos naturales. La infancia de Jorge Rodríguez transcurre feliz y exigida.
ayudando a su madre Eloína con las ventas ambulantes. Con mucho esfuerzo, acude a la escuela primaria y su maestro y tutor, don Tita Franco, consigue su traslado a la Normal Gervasio Rubio, Centro Interamericano de Educación Rural. Él nació en Barrio Nuevo, en la orilla de la Quebrada. El papá de Jorge se llamaba Pascual Florido. Entonces la mamá también tuvo otro hijo, porque ese fue el primero. Después tuvo a Dalia, a Mario, a Licha, a Pablito y a Argenis, eran 6. La señora Eloína era una persona humilde, pero con unos valores increíbles, que yo creo que esos valores los sembró en su hijo y en todos los demás hijos. Vivía en una casita muy módica. Ella no hacía sino hablar de las cosas bellas que él hacía. Él fue la guía prácticamente de la familia por parte de su mamá. Él fue monaguillo también. Nosotros nos perdimos en una procesión de Jueves Santo. Y el papá de Jorge le puso a Raúl y se lo llevó. Se lo llevó para que lo ocupaban José González en la calle Lara. Pero ahí lo que lo tenían era de servicio, de barrer el patio, de hacer mandado, con puta papa. Entonces él conoció a la familia Franco. Y la familia Franco le pagaban 6 bolívares mensual para que hiciera todos los mandados, pero ahí estaba bien. Él tenía cariño y tenía, entonces él se iba a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que llegaba a la casa a jugar y hasta con nosotros. Estaba con nosotros los sábados y los domingos. Bueno, o sea, muchachos a jugar frío, jugar por allá por orilla de la Quebrada, buscar leña, cargar agua, vender en la calle, porque también vendimos en la calle mucho. Bueno, a Jorge lo conocí cuando tenía 12 años. Él 12 años, yo 10. Porque él estudió con mi hermano en la escuela Gervasio Rubio y bueno, iban y venían, se iban al internado y regresaban de vacaciones a Barquisimeto. Y en esa oportunidad eran muy amigos, a él le decían Carorita y a mi hermano le decían Pinky. Entonces eso era una llave, como dicen. Juntos se integran con todas sus fuerzas a la campaña de alfabetización de 1959. Creó planes integrales de alfabetización en el medio rural del estado Lara. Tenía contacto directo con los campesinos, reviviendo su humilde origen, afirmando con esto su conciencia contra la injusticia social. En el Centro Interamericano de Educación Rural Gervasio Rubio, Jorge se destacó por su alto rendimiento y entrega. Allí daba clases un maestro llamado Carlos Andrés Pérez, quien busca estrechar lazos personales con él y quien años más tarde se convertiría en su asesino intelectual. Para enero de 1959, nuestra realidad era muy triste en cuanto a materia de educación se refiere. El analfabetismo afectaba a más del 25% de la población, el 42% en las áreas rurales y el 55% de los niños y niñas no tenía una escuela primaria para asistir a ella. Por si esto fuera poco, el número de maestros disponibles en todo el país tampoco era muy elevado. Buena parte de ellos, además, por desempleados, estaban desvinculados de la profesión. Siempre regresaban, iban a la casa a visitarnos, pero cuando tuve más o menos como 14 años, bueno, él se me declaró, me dijo que le gustaba muchísimo. Yo también le dije lo mismo, que yo también veía en él una persona excepcional, porque era muy buen estudiante, excelente amigo. Y además el solo hecho de que él se crió con una tía y no con su familia, eso me impactó muchísimo, que tuviera tan buenas condiciones humanas para haberse criado fuera de su casa. Y además con su mamá era algo súper especial y con sus hermanos también. Entonces yo creo que ver en Jorge la parte humana, la parte sentimental, fue algo que realmente me llenó muchísimo como mujer y como novia, porque duramos 7 años de amores y después nos casamos en el año 64. Nos casamos después de 7 años de amores. Él tenía 21 años, yo tenía 19, 20 años. Al año nació Jorge. Él estaba en el exterior
cumpliendo algunas tareas en Praga, en París, en Colombia, y en ese momento no podía entrar al país porque tenía autodetención. Y entonces entró por Colombia, pero en forma clandestina. Y bueno, cuando conoció a Jorge, ya Jorge tenía 1 año de nacido. A los 4 años nace Del Cielo Hina. Ya él estaba en la actividad urbana, en la Liga Socialista, participando en la Liga Socialista, y algunas veces nos veíamos, otras veces no. Lo perseguían a él, me seguían a mí, me allanaban la casa permanentemente. O sea que yo tengo 15 años que no me allanan la casa. Nosotros tuvimos 3 hijos, Alberto Ramón, que es el mayor, Jorge Jesús, que no le gusta que le digan Jesús, pero ese segundo nombre se lo puso mi mamá, y Del Cielo Hina. Para nosotros siempre era una emoción verlo aparecer en la casa, cruzar la puerta, porque sabíamos que a pesar del poco tiempo que tenía, era un tiempo exclusivo para nosotros para derrochar muchísima ternura, muchísimo cariño. A veces estaba reposado en la cama, entonces nosotros, saltábamos sobre su pecho. Siempre fue un padre presente, nunca lo hemos recordado como un padre ausente. Siempre nos sentábamos los fines de semana cuando él podía, o los días que él podía, siempre nos sentábamos a leer cualquier libro político y luego los discutíamos, tanto los niños, él y yo. Estos libritos que salían de Mars, que eran con dibujitos, los regalos que él le hacía a los hijos, tanto en Navidad como a fin de año escolar, era una caja de libros. Aquí tienen los libros para que se instruyan y para que sean el día de mañana alguien que está instruido por su familia, por su papá y por su mamá. Luego de egresar como maestro en Rubio, se traslada a Caracas a estudiar en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Allí sin saberlo. Estaba en Maracaibo, fuimos a dar un recital con Mercedes Sosa y yo fui a la cárcel de Maracaibo, pero no conseguí entrar, no me permitieron la entrada. Y yo vi a lo lejos el grupo de personas, pero me tuve que retirar para evitar mayor incidencia, porque en aquel entonces la represión de las cárceles era sumamente fuerte, sumamente fuerte. Yo lo conozco a mediados de los 60, en los años 60, bueno, ya venía participando en la política, por un lado yo por el otro, pero ahí hicimos una gran amistad. Él fue delegado de los estudiantes universitarios en la Central, al Consejo Universitario, y también miembro de la FCU. Yo estuve en la Secretaría General de la Facultad de Derecho, y allí junto con otros camaradas pues libramos algunas luchas importantes, todo esto antes de la fundación de la Liga y eso. Lo conocí como dirigente estudiantil, muy querido, muy apreciado, muy respetado por todos los estudiantes, y cuando Jorge intervenía, bueno, lo hacía con una convicción y una fuerza que no dejaba dudas del camino en el que estábamos. Ha sido uno de los más destacados revolucionarios de esa década entre el 60 y el 70, ¿no? Jorge es un hombre con muchos valores, un sentido de compromiso con la patria, con el socialismo. Yo creo que el más destacado dirigente estudiantil de esa década fue Jorge Rodríguez. Un compañero muy fogoso al hablar, aunque también hablaba pausado, un compañero con una calidad humana como la que practicábamos los compañeros de aquella época, muy fraterna, una relación. Además, se nutrió del saber que todos y todas estábamos en riesgo si no nos acompañábamos como nos acompañamos. Eso podía significar la muerte. En la Universidad Central de los años 70, en el pasillo de ingeniería, aquí está Bandera Roja de entonces, aquí está OR y la Liga Socialista de entonces, aquí está PRB, FAL, Ruptura,
de entonces. En aquel entonces, todas estas organizaciones de izquierda que tenían una postura levantisca de dignidad, trabajábamos en frentes múltiples y ese pasillo de ingeniería, cada uno de nosotros tenía un localcito, locales de encuentro normal, habitual, se hacían reuniones, tareas, se pintaban pancartas en el suelo. Estando desempeñando una de esas jornadas, se me acercó una persona y me dijo, ¿tú eres Gloria? Me volteé y dije, sí, yo soy Jorge Rodríguez. Y en efecto, por medio de esa relación, en dos oportunidades yo canté para Bacirruque, que era el periódico de la Liga, y una tercera fui con Ali también para hacer finanzas para los compañeros de la Liga. El Bacirruque fue el periódico de la Liga Socialista. Es fundado por Jorge Rodríguez y la Dirección Nacional en 1973. Se empleaban para su impresión 2 o 3 pequeñas empresas privadas de amigos a las causas de izquierda. El Bacirruque prestó sus páginas para artículos de alta calidad político-ideológica y se convirtió en un instrumento de agitación y organización de los sectores avanzados del pueblo. A veces yo paso por la universidad y todos los días voy y saludo la placa del abuelo que está ahí, me siento, leo un rato, simplemente paso y le lanzo un besito, pero mi abuelo siempre está conmigo en la universidad. Es algo que nos pertenece a los dos. Nos empropiamos y apropiamos de nuestra identidad universitaria con la UCD como nuestro alma mater, y ni siquiera la generación que está ahorita en la central nos puede quitar eso. Fue un gran activista y destacado defensor de la autonomía universitaria. Enfrentó la terrible represión cuando el allanamiento y cierre de la universidad y trabajó a favor del movimiento de renovación universitaria que nace el 18 de junio de 1968, que exigía mayor libertad al gobierno que asfixiaba las instituciones universitarias durante el primer gobierno de Rafael Caldera, de 1969 a 1974. Como delegado del Consejo Universitario lucha por lo que han peleado las universidades siempre, la lucha por el presupuesto, la lucha por la autonomía. Recordemos que el gobierno del doctor Rafael Caldera allanó y cerró la Universidad Central de Venezuela y Jorge Rodríguez se encuentra al frente, por ahí su gran amistad con el rector Jesús María Bianco, el rector de la Dignidad, porque protestó ante el allanamiento y cierre de la Universidad Central de Venezuela. A mí me parece que todavía hay palabras del abuelo escritas en las paredes, todavía se escuchan murmullos y charlas y necesidad de seguir adelante, todavía hay gente que no apoya a los padres, todavía hay profesores que de verdad quieren dar clases y no solamente ganar dinero y hacer una mafia. Todavía queda una UCB que de verdad es la Universidad Central. Lo trasladan a Maracaibo porque tenía autodetención, tenía un juicio militar en Maracaibo. Yo trataba de ir cada 15 días. En una oportunidad llevaba a mis hijos y en otra oportunidad iba yo sola. Se paraban en la carretera y le dejaban la puerta abierta, la puerta de la camioneta abierta, como para que él se fuera. Eso es lo que nos contaban. Simpatizantes de las guerrillas. El maestro Jorge Rodríguez también organizó círculos de estudios entre los revolucionarios presos, contando con el apoyo de José Rafael Zavala. Desde Sabaneta, también dirige una firme y decidida huelga de hambre de los presos políticos a nivel nacional. En la intimidad de los diálogos, de las conversaciones, yo recuerdo concretamente uno en Sabaneta, en la sordidez de la cárcel de Sabaneta, como sumido en aquel antro, él destacaba los valores espirituales de la vida, su amor al ser humano,
y lo que significaba para él la política. Es decir, cómo en aquel ambiente sórdido, sometido a los peores rigores carcelarios, él tenía el don de destacar los valores de la vida, porque él creía en la vida. El 19 de noviembre de 1973 convoca la creación de la Liga Socialista en la Asociación Venezolana de Periodistas, en la avenida Andrés Bello de Caracas, en la cual fue secretario general hasta su deceso. Para la creación del logotipo de la Liga fueron tomados varios modelos y se basaron en uno español de la época de la lucha contra Franco. Se lo propusieron a Jorge y este lo aprobó inmediatamente. La derrota había sido muy grande en los años 60 para el movimiento revolucionario. Y Jorge Rodríguez, pienso yo, lo creo, era el dirigente más destacado que despuntaba en esos años 75-76. El movimiento revolucionario venezolano a finales de década del 60 mediados de década del 60 ya estaba derrotado en términos políticos, porque parte de su dirección política, digámoslo así, se quebró en el camino. Más que militar, fue ideológica, porque fue en la conciencia del pueblo venezolano. Eso llevó a que a finales de década del 60 ya no daba para más ese movimiento revolucionario, grupos, núcleos importantes revolucionarios decidieron continuar la lucha, pero otros vieron la posibilidad de que se abriera un abanico para ir al trabajo legal abierto, y bueno, precisamente allí se da la legalización del Partido Comunista, del MIR, y luego eso va a generar otras divisiones en el seno de la izquierda, que también va a generar otras organizaciones. En este caso, la Organización de Revolucionarios y Bandera Roja, que surgen de la división del MIR inicio de la década del 70. Jorge había planteado que el movimiento armado estaba derrotado y junto con él fundamos por allá por las estribaciones de una de las montañas de Mérida el proyecto OR Liga Socialista, la organización de revolucionarios. Y en ese documento fundacional, que casualmente está en este libro, Documentos del Movimiento Revolucionario Venezolano, está la primera declaración política que señaló la organización de revolucionarios, donde hacíamos una caracterización de la situación nacional, del problema internacional, y señalábamos que era necesario construir una organización de revolucionarios que se llamó OR. Por eso es que el AOR y la Liga Socialista eran instrumentos de transición. Pues nosotros decíamos que no éramos la vanguardia, nada, nosotros íbamos a luchar por reconquistar, por poner en el tapete otra vez la lucha antiimperialista y contra la burguesía. Incluso la llamamos OR porque era transitoria, no nos definíamos como partido de la clase obrera, ni partidos del pueblo. Y decíamos en esa oportunidad que las organizaciones que se habían autodefinido partido de la clase obrera o partido del pueblo, tanto en la guerra como en la paz, habían demostrado que no eran tales, porque de alguna manera esas organizaciones no sintetizaban ni la historia de nuestro pueblo, ni el programa de reivindicaciones sociales y políticas, ni el programa de la transición que estaba planteada del capitalismo al socialismo. Jorge Rodríguez expresaba lo que era una decisión, una reflexión colectiva, una reflexión política, ¿verdad? Que ya era un planteamiento político novedoso para el momento, que era precisamente descubrir cómo esa contradicción entre la teoría y la práctica que le impedía a la izquierda, digamos, salir de la crisis en que cayó, en la derrota que fuimos objeto como sector político. Entonces se estaba produciendo ese proceso de rectificación y estaba produciendo resultados. Él decía un partido obrero proletario, un partido revolucionario del proletariado. Creo que son los dos elementos centrales que hoy en día tienen vigencia, además de otro gran elemento fundamental que es el antiimperialismo, el ser consecuente ante el enemigo histórico de la humanidad. Jorge, con mucha claridad y con mucha
audacia y con mucha tenacidad, como eran propias palabras de él, ¿no? La tenacidad para denunciar ese enemigo imperialista y además no solamente eso, sino tener la propuesta para irlo derrotando. Contribuyó enormemente a que la izquierda saliera de la crisis en que había entrado y que ese despertar que hizo Jorge lo convirtió en un punto, ¿verdad?, de ataque central por parte de ese enemigo principal que sabe pues, que no estábamos jugando, que Jorge no estaba jugando. Planteó con claridad un socialismo más creativo, más tomando en cuenta la raíz venezolana y que había en consecuencia que hacer una revisión histórica de la práctica del movimiento revolucionario venezolano y que el problema central del movimiento revolucionario era que no tenía una teoría particular del desarrollo de la revolución bolivariana y que la contradicción principal era la contradicción entre la teoría y la práctica empírica que en el movimiento revolucionario venezolano se expresaba o en el foquismo, el anarquismo o en las prácticas reformistas que con claridad Jorge llamó el MAS. El MAS, que también estaba en formación en esa época, dijo que ese era un movimiento de carácter reformista. Aún pues la clase obrera, que también era lo que reivindicaba Jorge, hoy persiste.